realizaré un corte con terminación en B, con flequillo, tipo anchoa, de una manera sencilla, fácil y rápida. Además, al final de cada video estaré dando respuestas a preguntas que me dejan en los comentarios. Otro proyecto que llevaré a cabo en este canal para todos ustedes es realizar el último miércoles de cada mes un programa en vivo en el cual tocaremos diferentes temas. ¿Qué les parece esta propuesta? Iniciamos con este paso a paso de corte en B con flequillo. Vamos a realizar una sección de frente a nuca. Nuestra próxima sección para marcar el flequillo va a ser una B invertida. Vamos a peinar bien, perfectamente bien. Y vamos a colocar una liga. Esta liga la vamos a colocar dependiendo el largo que nosotros vayamos a dejar. Yo lo voy a dejar a la altura de la barbilla. Recuerden que este flequillo es un tipo anchoa, es para peinarse hacia un lado, hacia atrás. Ahora voy a peinar todo el cabello hacia el frente. Vean cómo lo estoy haciendo, jalando perfectamente bien el cabello hacia el frente. Quiero que observen cómo peiné el cabello completamente liso por arriba de la oreja. Lo estoy jalando completamente para enfrente y aseguro el cabello. Realizo el mismo procedimiento en el siguiente lado. Lo pasamos por atrás de la oreja. Revisamos la colocación de la liga que pusimos primero. Aquí ustedes pueden observar que la liga está en la misma dirección. Fleco un poquito más arriba. Voy a medir 3 dedos y voy a colocar otra liga. Esto sería lo que yo voy a cortar. Realizamos el mismo procedimiento en el siguiente lado. Cortamos con la punta de la tijera para que el cabello quede texturizado. Quitamos la liga y revisamos al frente que estén completamente parejos. Y seguimos cortando con la pura punta de la tijera. Ahí está, completamente parejo. Vamos a botar la siguiente liga. Ahora vamos a cortar el fleco de esta manera. Retiramos la liga. El fleco lo vamos a levantar a 180 grados. Aquí está nuestra guía y vamos a cortar. Voy a peinar todo el cabello. Ahora vamos a revisar nuestro corte para pulirlo. Iniciamos con el fleco, lo jalamos al centro del rostro y revisamos que está perfecto. Vamos a tomar cabellos de los laterales, los llevamos al centro del rostro y verificamos que esté parejo. Aquí hay un mínimo de más largo. Lo vas a cortar con la punta de la tijera. Seguimos revisando nuestro corte, tomamos cabellos de la parte más atrás y los llevamos al centro y sobra una pequeña punta. Jalo todo el cabello hacia enfrente de mitad de cabeza para revisar. Lo jalamos hacia el frente, todo. Inclinamos un poco y cortamos estas pequeñas puntitas que sobran. Realizo el mismo procedimiento al siguiente lado.
soltamos de manera inclinada. Si observan, este corte queda desvanecido de las puntas, queda como con unas ligeras capas que ayuda a mantener mucho movimiento. Lo prometido es deuda. Vamos a contestar unas preguntas de las cuales leo frecuentemente. ¿Qué es superoxigen y si este se puede reemplazar con peróxido en crema o con agua oxigenada de farmacia? Esa pregunta la leo bastante. Quiero decirles que superoxigen es peróxido líquido, que lo pueden adquirir en distribuidoras de belleza, tanto de 20 volúmenes, 30 volúmenes o 40 volúmenes. Para el cubrimiento de cana, nosotros siempre vamos a utilizar 20 volúmenes. Lo vamos a aplicar y lo vamos a secar completamente bien y después vamos a aplicar el tinte. Este superoxigen líquido no se puede reemplazar por peróxido en crema porque la crema no seca y lo que nosotros queremos es que se abra la cutícula y al momento de aplicar un peróxido en crema no vamos a obtener ese resultado. Otras personas confunden el superoxigen con agua oxigenada que se vende en farmacia. Esa es una agua oxigenada para desinfectar heridas. Esa no la pueden aplicar en el cabello. Segunda pregunta, ¿por qué en algunos videos no está explicado el paso a paso? Esto se debe a que anteriormente yo subía videos como los mandaba a la televisora, porque yo estoy en un canal local de televisión donde realizo diseños de imagen y los subía a YouTube. Y fueron tantas las personas que me empezaron a pedir que subiera tutoriales. Es por eso que de un tiempo acá ustedes pueden ver videos donde hago el paso a paso, pero también se van a encontrar con videos con los cuales no tienen tutorial. Nuestra última pregunta es, tengo unos meses que ya no me aplico tinte negro, ¿ya me puedo aclarar el cabello sin decoloración? Hay muchas personas que pueden durar hasta un año sin teñirse el cabello de negro, pero quiero decirles que el resto del cabello sigue la tintura en negro. Si tú quieres cambiar de tonalidad, es importante que te realices una extracción de color para lograr un resultado óptimo. No te puedes aplicar un tinte de crecimiento a puntas porque tú ves que tu cabello ya se ve completamente parejo y no se ven residuos de negro. Quiero decirte que sigue el tinte negro ahí, solamente con un crecimiento natural. Si tú te aplicas un tinte en esas condiciones, vas a obtener en el cabello natural una aclaración y el resto del cabello va a quedar igual. Gracias por acompañarme, espero sus comentarios y si eres nuevo visitando este canal, te invito a suscribirte y a tocar la campana para que se activen las notificaciones. Y por último, los invito a luchar por su sueño. Créanme que cuando les ponemos energía, esto se cumple. Soy Betty Lascano y fue un placer estar con ustedes.